y vamos a Romanos, el capítulo 3, versículo 25. Romanos, el capítulo 3, el versículo 25. Dice así la palabra del Señor: al cual Dios ha propuesto por reconciliación mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados. Volvamos y leámoslo ahora sí todos. Al cual Dios ha propuesto por reconciliación mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados. Amén. Muy bien. En la Reina Valera dice, en la Reina Valera 1960 dice como propiciación. Propiciación. Este es un concepto muy importante que lo hallamos precisamente en el Nuevo Testamento. Y estamos viendo entre ayer y hoy el gran costo de la redención. El gran costo de la redención. Y entonces ayer nosotros estuvimos contemplando varias cosas. Mientras estuvo en los Estados Unidos, Dietrich Bonhoeffer estuvo asistiendo muy feliz a una comunidad tipo carismático negra. Y cuando más estaban contentos con él y su obra, él anunció al pastor de la congregación que se iba para regresar a Alemania. Y el pastor le dijo: esto es la muerte segura. Y estuvieron conversando vivamente. Pero él le dijo esto: se trata de una gracia que es gracia gratuita, pero no es una gracia barata. Es diferente. Es una gracia de Dios, la redención. Y así es. Lo primero que implica la redención es que hay de por medio un estado grave. Y ese estado grave es el pecado, que no debe ser visto por nuestros ojos humanistas, sino visto por los ojos de Dios para ver las cosas como Dios las ve. Y muchos se hacen entonces la pregunta, la idea facilista de Dios: ¿por qué Dios no perdona así como así? Nosotros sabemos que el perdón no es fácil. El perdón es algo que duele, es algo que cuesta cuando nosotros somos los que hemos recibido el daño. De por medio, el que ha sido agraviado y ofendido con el pecado ha sido Dios. Ha sido Dios. Y entonces ayer estuvimos viendo lo relacionado más exactamente con la sustitución y con la imputación. Vimos que no se trataba de que Dios perdonara así como así. No, de ninguna manera. Y yo estaba mirando esta mañana atentamente en la lectura del libro de Levítico. Y en esa lectura yo encontraba en el capítulo 10, en el versículo 17, dice: ¿por qué no comisteis la expiación del pecado en el lugar santo? Porque es santísimo, y la dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Señor. Y no dice la expiación del pecado. Noten, la expiación del pecado, que significa cubrir el pecado, porque es santísimo, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Llevarlo implica como llevando una carga. Y el sentido mismo es el mismo cuando dice que Cristo llevó sobre sí el pecado, la carga agobiante del pecado de todos nosotros. Y sobre ese fundamento de ese sacrificio por el pecado es que se produce la reconciliación. La reconciliación significa alguien tenía que morir. Alguien. Y vimos cómo la ley ofrecía el recurso de una sustitución. Este era un recurso que era ofrecido.
En consecuencia, se trata de algo que es muy, muy valioso. En la versión de Pratt dice que esto es sacratísimo o sagradísimo delante de Dios. Significa que es muy precioso el sacrificio por el pecado. Y eso significa algo muy importante. Si se trata de un pago de alto costo, es porque se trata de una deuda sumamente grande. Y ayer veíamos cómo se trataba de una deuda que era infinita. Esto lo entendió muy bien el segundo San Agustín, así se le llamó al gran Anselmo de Canterbury, y del mismo parecer fue Lutero. La deuda de nuestro pecado es extremadamente grave delante de Dios y no tenemos forma por nosotros, en nuestra propia habilidad, en nuestra propia bondad, de hacer un pago. Pero como no lo tenemos, en consecuencia fue Dios mismo el que determinó hacerse hombre para dar ese pago perfecto e infinito a la deuda infinita que nosotros debíamos delante de Dios. Y vimos que hay una imputación sobre este sacrificio. Eso significa que la imputación significa que nosotros éramos los culpables y debíamos ser vestidos de negro, como en los tribunales griegos, el que era hallado culpable. Pero sucede que Cristo se puso en nuestro lugar, siendo Él el inocente, y Él fue vestido de negro, con el manto gélido de la muerte, para que nosotros fuéramos vestidos de blanco, que significa la inocencia, y ser vistos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Ok, si hay una mano extendida de Dios de gracia hacia el hombre, es verdad, pero hay una base, hay un fundamento para que se opere esa restauración, y es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él tenía que morir, Él tenía que ir a la cruz. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esto, nosotros también estamos hablando de otro elemento que es la propiciación. Entonces decimos que la redención incluye en primer lugar la sustitución. Alguien nos ha redimido porque alguien ha pagado el costo en nuestro lugar. Y la imputación, a él le fue imputada nuestra deuda, y a nosotros nos fue expedido el certificado de pago de gracia, sin haber nosotros pagado nada. Podemos ver en un momento dado, nosotros podemos ver al ladrón de la cruz, el ladrón arrepentido. ¿Qué había hecho él para merecer? Merecer es el verbo allí. ¿Qué había hecho él para merecer la promesa evangélica salvadora del Señor? Nada, 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 nada. Es más, no solamente no la merecía, la desmerecía, pero la recibió de pura gracia, por la infinita gracia de Dios. Ahora, cuando nosotros entonces estamos hablando de esto, debemos tener en cuenta que hay un tercer elemento que es la propiciación. Esta sabia enseñanza bíblica nos hace ver algo muy importante de Dios, su inmutabilidad. Él es inmutable. ¿Y qué dice su ley, su santa ley? Que Él no la iba a pasar por encima. En Colombia es donde pasamos por encima la ley, bajo la ley del tapen, ¿no? No. Y negociar la ley. Dios no negocia su ley. Por ningún motivo Dios negocia su ley. Aquí tenemos leyes mediante las cuales se entra en negociación con el delincuente, bajo rebaja de penas, como si fuera una transacción comercial, y la rebajita y el descuento si confiesa o medio confiesa un delito. Pero esto no es así en el orden de Dios. Dios no negocia su ley, y Él es inmutable, y el alma que pecare, esa morirá, y la paga del pecado es muerte. Así que tiene que haber un pago, tiene que haber una redención. Alguien tenía que morir, poner su vida que fuera sin pecado, que fuera un ser infinito. Y Dios en Cristo es un ser infinito. Y Cristo nuestro Señor fue sin pecado.
En la pasada ocasión dijimos que la Biblia nos presenta la obra de Cristo en la cruz del Calvario desde dos puntos de vista objetivos, para con el ser humano y para con Dios, como si fuera una columna de dos cariátides, ¿no? Pero es la misma columna. Para con el ser humano la misma es una sustitución y una imputación. Los mismos son el fundamento de la propiciación. Hubo una sustitución para una imputación que va a obrar una propiciación. Y la propiciación es el aspecto que podemos decir que es para con Dios. Los significados básicos de propiciación son desviar la ira o aplacar la ira. Ese es el significado que podemos llamar literal. Pero el sentido es de una satisfacción. Una satisfacción. Hay un deudor, hay un acreedor que está indignado porque su negocio prácticamente está afectado seriamente por una deuda. Hay un deudor que es insolvente y no puede pagar la deuda. Él está airado y dice, voy a demandar por este daño en general. Pero hay alguien que se ha puesto en el lugar del deudor y ha pagado la deuda. Y sobre el fundamento de la deuda es que viene una reconciliación entre acreedor y deudor, porque la deuda ha sido pagada. Y entonces aquí, cuando estamos hablando de propiciación, estamos hablando de satisfacción. Cuando nosotros hablamos de propiciación, estamos hablando de algo que implica algo, y es que a Dios el pecado le causa ira, la ira santa de Dios. Entonces no es cualquier cosa el pecado, la ira santa de Dios, porque Dios jamás en aras de su amor va a pasar por alto su justicia y su santidad. Así que en su amor Dios, viendo que el hombre no podía pagar, Dios se puso en el mismo lugar del hombre, siendo él el acreedor. Él mismo fue el que pagó nuestra deuda en la persona de Cristo. Y aquí entonces comenzamos hablando del concepto pagano de propiciación. Hay un concepto que es de propiciación que es pagano. Bueno, antes de eso debo decir, en cuanto a la expiación o propiciación, que son dos conceptos distintos pero muy complementarios entre sí. La expiación nos presenta el pecado como una mancha, una mácula, una mancilla que causa la ira de Dios. Y la propiciación nos lo presenta como algo que causa la ira de Dios y genera de inmediato la necesidad de una expiación propiciatoria o una satisfacción. Alguien dañó un vestido muy lindo, muy hermoso, y sucede que se necesita algo que haga el reparo, algo que quite la mancha, ¿no? Que la quite de una u otra manera. Ahora, cuando hablamos de propiciación, estamos hablando de un concepto mayor que de expiación. Voy a decirlo por qué. Porque es la palabra expiar que viene del término hebreo kafar o kafores. Por ejemplo, cuando se habla del propiciatorio, el término kafores significa cubrir, pero no quitar. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos a Juan el capítulo 1, vemos a Juan el Bautista hablando por la fe. Y Juan el Bautista, hablando por la fe, al ver a Cristo, dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vamos al libro de Hebreos, el capítulo 10, la Biblia nos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Entonces, pero sí lo podía expiar, es decir, sí lo podía cubrir. Pero, ojo con esto, ahora que ha venido el Señor, Él ha venido en propiciación. Él puede quitar el pecado de la presencia de Dios y de esa manera aplacar la ira de Dios. ¿Estamos entendiendo lo que estamos queriendo hablar? Entonces noten que en Cristo tenemos una condición superior. En Hebreos capítulo 10 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Y por eso era tanto sacrificio en el Antiguo Testamento. Pero dice que ahora Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos para siempre. Bueno, pero ¿cuál es el concepto pagano de propiciación? Les voy a decir cuál es.
El concepto pagano de propiciación es el de un Dios, una divinidad permanentemente enojada. Los dioses están enojados con el ser humano, enojo que necesita ser aplacado, ¿no? O propiciado con algún regalo, ¿no? O con algo en las condiciones exigidas por esas divinidades. Son divinidades demoníacas de temor, no de amor. Repito, tal enojo de dichas divinidades debe ser aplacado o propiciado con algún regalo. Y eso implica doblez de carácter en esa divinidad. Esa divinidad hace esa negociación, digámoslo así, ¿no? Pero entonces estas ofrendas que ellos presentan, los indígenas, los naturales, a dichas divinidades es para aplacar la ira de esos dioses. Y esos dioses están lejos, esos dioses son dioses que no aman, ¿no? Y ellos sencillamente hacen eso por aplacar la ira de esos dioses. Tal concepto es un insulto a Dios, que es justo, santo y bondadoso. Justo, santo y bondadoso. En el paganismo la divinidad es indiferente, remota, vengativa. Nos habla de dioses alejados a los cuales hay que gritarles y hablarles hiperestésicamente y hablarles mucho. En Mateo 6:8 dice, y cuando no oréis no hagáis uso de largas palabrerías como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Porque la idea era llamar a ese Dios que está lejos, que está indiferente, que no escucha, ¿no? Y que había que hacer esto. Nosotros vemos eso en Primera Reyes, capítulo 18, cuando Elías y los profetas de Baal, ¿no? Y la idea era que habían que gritar y sajarse y muchas cosas. Y muchas veces vemos el mismo concepto en el culto cristiano hoy, de iglesias donde si no hacemos mucho ruido, no está el Espíritu Santo. Si no hacemos mucho ruido, no atraemos al Señor aquí, porque tenemos que hacerlo y de una manera u otra manera tenemos que agarrarnos de la falda de Dios para bajarlo, ¿no? Y es porque tenemos de nuestro inconsciente la idea de un Dios que está lejos. Pero nuestro Dios no está lejos. El concepto bíblico de propiciación es otra. El concepto bíblico de propiciación refleja con cristalina y evangélica nitidez el carácter de Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 86, el versículo 15. En el Salmo 86, en el versículo 15, nosotros vemos textualmente esto que dice la palabra del Señor. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto sí describe el carácter de Dios. Es lento para la ira, no es un Dios iracundo. No es un Dios lento para la ira. Es un Dios de ira, sí, porque es justo y santo y aborrece el pecado. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es el Dios que está dispuesto a oír. Él es un Dios santo y justo y al mismo tiempo de amor eterno, de misericordia y de gracia. Nos habla de un Dios interesado en el ser humano, cercano, propenso a la misericordia, aunque inmutable. Aunque inmutable. Es un Dios que aborrece el pecado y ama al pecador. Nos habla también de un Dios que ha procurado una base justa sobre la cual mostrar su misericordia. No va a negociar sus principios, no va a negociar su justicia ni su santidad, su santa ley no la va a negociar, pero va a extender la mano hacia el hombre siendo él el ofendido y la va a extender sobre una base, sobre un fundamento, aunque el hombre fue el que creó la rotura, pero y lo va a hacer. Y vamos a ver cómo es esto. ¿Y cuál es esa base? ¿Cuál es esa base? El sacrificio propiciatorio de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre es para expiación, no para liberación. Nosotros a veces vemos que se abusa en la liberación diciendo te azoto con la sangre de Cristo. Y uno ve una cantidad de supersticiones en el pueblo de Dios. Cambiamos la vieja persignación católico-romana por la
persignación, me cubro con la sangre de Cristo y cosas por el estilo. Sucede que el creyente está cubierto por la obra del beneficio de la cruz del Calvario. Y no puede hacer eso cuando muchas veces en su vida, incluso muchas veces en la vida del creyente hay cosas que son pecado en la presencia de Dios, pero usándolo como una superstición. No tiene que andar en vida de rectitud, en vida de integridad, en vida de santidad delante del Señor, porque de resto no le va a valer, porque el enemigo incluso nos conoce. Lo que la Biblia dice, yo sé quién es Pablo, así dijo un demonio. Ya en el libro de los Hechos, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Apolo, yo sé quién es Silas, pero usted quién es. ¿Cómo es el asunto? ¿No? Y entonces me cubro con la sangre de Cristo, te azoto con la sangre de Cristo, etcétera. Porque la Biblia nos dice en Levítico 17:11 que la sangre es cosa santísima, porque es para expiación. Era para ser presentada delante de Dios. Así que no es delante del diablo o de los demonios en general. Dicho sacrificio propiciatorio libra al pecador arrepentido y creyente de la ira justa y santa de Dios a causa del pecado y lo cubre bajo el pacto de la gracia. Estos dos conceptos de la propiciación los hallamos con nitidez, repito, en Primera de Reyes capítulo 18. Versículos 25 al 29. Allí vemos cómo Elías les dice, burla de los profetas de Baal. Y grítenle a su Dios, no grítenle. Y la idea es que yo tengo que pararme aquí en el púlpito y comenzar a dar unos gritos, Dios, ven aquí. Eso no es así. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, ¿no? Pero el concepto es, quizás tu Dios está dormido. Eran conceptos del mundo pagano, que los dioses estaban dormidos. Quizás hay que despertarle, quizás está de viaje. Pero Elías se burla de los profetas de Baal con ese tipo de ironías, porque su Dios no era así. Pero luego, cuando se trató de Elías de orar, fue una oración sencillita. ¿Y saben cuál es el sentido de eso? No un hombre que armó una gritería para decir que estaba lleno del Espíritu de Dios, sino una oración sencilla. Señor, obra con tu gran poder para que este pueblo vea que solamente tú eres Dios. Y descendió el fuego del cielo y consumió el sacrificio y la leña y casi hasta el altar lo consumió. Eso significa un Dios que está dispuesto a oír. Ahora, no significa que es un Dios ese Dios de la teología de la prosperidad, que todo lo que pidamos al dedillo automáticamente pídelo y recíbelo. No es así. Hay ocasiones en que Dios no va a responder. ¿Por qué Elías hizo esto? Porque Elías sabía que era la voluntad de Dios que lo hiciera. Y él actuó bajo la voluntad de Dios. Pero hay ocasiones que la respuesta de Dios va a ser no. Y es no, ¿por qué? Porque nos ama. Dios siempre nos responderá, pero hay ocasiones en que Dios va a responder con un no. Y hay ocasiones en que Dios se demora en respondernos, porque nos está probando. Porque no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Dios. Elías conocía a su Dios y se acercó a él de manera correcta. Elías conocería más de su Dios en el monte Horeb. Lo vamos a ver en 1 Reyes 19. Es importante notar que no es Dios el que cambia, sino lo que es la causa de su ira, es decir, la condición del pecador en su pecado. Y dice, no se ha cortado el brazo del Señor para salvar, ni su oído para oír, sino que son vuestros pecados los que han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y han alejado su oído para no oír. En otras palabras, no fue Dios el que se alejó del hombre, fue el hombre el que se alejó de Dios. Pero Dios siempre ha estado y estará ahí. Él es inmutable. El mensaje de la propiciación dice esto: Dios ya juzgó y castigó el pecado de la humanidad redimida, y por eso Él puede ser propicio ahora y mostrar su misericordia al que cree en Cristo, porque Él ya juzgó en Cristo nuestro pecado. Para nosotros, la humanidad redimida, los que ya hemos conocido al Señor y somos salvos por su gracia. Juan Calvino dijo que la expiación está enraizada en la naturaleza de Dios. La justicia debe ser satisfecha. Si el hombre va a ser redimido de la maldición del pecado y de la muerte,
y con mayor especialidad de la ira de su Creador, se deberá ofrecer un sacrificio. El sacrificio fue ofrecido. Cristo llevó sobre sí mismo y sufrió el castigo que pendía sobre todos los pecadores a causa del justo juicio de Dios, y por su expiación o su propiciación se satisfizo al Padre y se aplacó la ira. Es terrible el saber que en un momento dado estamos, por causa de nuestra condición de pecadores, bajo la ira de Dios. Pero cuando venimos por medio de Cristo a la reconciliación con Dios, qué maravilla saber que ya Dios no está en nuestra contra, que Él está en nuestro ¿qué? En nuestro favor, porque así se lo propuso. Ahora, numerosos teólogos liberales y modernistas niegan tal característica en Dios como algo antibíblico. Dicen, no puede ser que Dios sea un Dios de ira. Ellos incurren en el error de enfatizar el amor de Dios más que sus atributos. Pero en la Biblia todos los atributos de Dios se hallan en igualdad, en igual equilibrio y armonía. En contra de estos pareceres, la Biblia nos habla muy a menudo de la ira de Dios. 585 veces en el Antiguo Testamento y más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Nos habla de la ira de Dios. Y dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios, noten, está sobre él. Y lo dice el mismo autor que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces notarán ustedes que nunca se trata de un Dios desequilibrado, jamás, jamás. Y es una ira que es santa, y es una ira bajo control, no es una ira descontrolada, jamás de los jamases, es una ira bajo control. La ira, el enojo, la indignación divina son básicos en la proclamación bíblica fiel del Dios viviente en oposición al pecado, porque eso nos hace ver la gravedad del pecado. Esta ira de Dios es una cualidad personal de Él, sin la cual dejaría de ser plenamente justo y su amor degeneraría en una especie de sentimentalismo. Y Dios no es un Papá Noel sentimental, de ninguna manera. No podemos confundir el amor de Dios con sentimentalismo. Esto no es así. Y en consecuencia, aquí estamos frente a una eventualidad muy importante, sumamente grande. Y es que tiene que haber un pago a la justicia y la santidad de Dios para que Dios pueda ser propicio al hombre. El sentido de la propiciación es un Dios, dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Y Él fue el que dio a su Hijo. El sentido es, siendo que Él fue el agraviado con nuestro pecado, Él mismo fue el que extendió la mano y proveyó el medio eficaz para que nosotros pudiéramos entrar. Y recordamos, por ejemplo, de la propiciación, el Yom Kippur, que lo hallamos en Levítico, el capítulo 16. Esta es una imagen nítida de la propiciación. El Yom Kippur, o el día de la expiación, lo vemos en Levítico 16. Ese día entraría el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ese día, al lugar santísimo, entraría el sumo sacerdote. Y él entraría con la sangre de un macho cabrío. La sangre de un macho cabrío. Incluso eran dos machos cabríos los que se ofrecían. Y el uno era prácticamente asusado hacia el desierto. Y este animal nos habla de un aspecto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿no? Y bueno, entonces ese sentido del alejamiento de ese macho cabrío es ese. Pero lo otro es lo que tiene que ver con el macho cabrío que era degollado. Nos habla de Cristo, de su muerte preciosa. Ese día incluso el sumo sacerdote no llevaría sus vestiduras de sumo sacerdote. Ese día estaría vestido con una túnica blanca. Pero a esa hora, cuando él entrara, ya su
incluso su vestidura estaría tinta en sangre, por la sangre del macho cabrío que habría sido degollado y la cantidad de sacrificios que él haría. Él entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. En el arca del pacto, ¿qué había? En esa preciosa arca, dentro del arca, estarían varias cositas. Primero, allí veníamos las tablas de la ley de Moisés, las tablas de la ley, ¿no? Luego también estaría otra cosa, la vara de Aarón que reverdeció, y en una especie de platico pequeño estaría algo del maná del desierto, significa el alimento de Dios. Y sucede que luego esa era una caja de madera engastada en oro y encima una tapa. Sobre la tapa había dos especies de ángeles, dos querubines que estarían en señal de adoración, y las alas de los querubines se tocaban. En medio de los dos querubines era puesta la sangre de ese macho cabrío. Y el sacerdote estaría allí, el sumo sacerdote, intercediendo por el pueblo. Y él rociaría 7 veces. Significa, por la sangre de este macho cabrío. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdónalo. El sentido era de intercesión. La Biblia dice que Cristo ha entrado al lugar santísimo como sumo sacerdote. No con sangre de toros ni de machos cabríos, sino con su propia sangre. Que significa, Señor, yo he dado mi vida por ellos. Por esa sangre, perdónalos. Por esa sangre derramada, respóndeles. Yo ya pagué el costo de sus pecados. Yo lo pagué. Yo pagué por Sofía. Yo pagué por Juan Andrés. Yo pagué por Ricardo. Yo pagué por él. Ten misericordia de sus vidas. Eso significa una intercesión perfecta. Afuera estaría el pueblo esperando. En ayuno estaría el pueblo de pie esperando. Significa nosotros, los que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Cuando el sumo sacerdote está en el lugar santísimo, nadie lo veía. Y así nosotros no vemos hoy a Cristo, no lo vemos. Lo vemos por la fe, pero esperamos su segunda gloriosa venida, cuando el Señor Jesús venga. Pero ¿cuál es el sentido de la expiación allí? El sentido es algo maravilloso. Porque la pregunta es, ¿cómo podía un Dios que era santo, cómo podía Dios perdonarnos y reconciliarse con nosotros? Y es cosas en las cuales desea mirar los ángeles, porque la sangre era puesta en medio. Los ángeles estarían en esta actitud, los querubines, como mirando hacia la ley. Sucede que nosotros habríamos transgredido los 10 mandamientos, ¿cierto? Nosotros, pero en medio fue puesta la sangre. Eso significa que seríamos vistos a través de la sangre de Cristo. Y a un niño inglés se le preguntó en una escuela dominical, ¿qué cosa hay que sea imposible para Dios? Y el niño dijo, a Dios le es imposible ver mis pecados a través de la sangre de Cristo. Y eso significa algo por lo cual los ángeles le dan honra y gloria a Dios. Esa inclinación de los ángeles en sentido de adoración es eso. Contemplando la perfecta, justa y santa ley, pero al mismo tiempo contemplando la sabiduría y el amor de Dios al haber dado a su Hijo en sacrificio por nosotros, para por medio de la sangre el poderse reconciliar con nosotros. Bendito sea Dios por eso. ¿No es cierto? Esto es algo realmente maravilloso. Esto es algo grande. Esto es algo glorioso. La propiciación significa entonces que hay ahora por la sangre de Cristo un Dios y Padre con su mano extendida y dispuesto a recibirnos y a llamarnos hijos. Y en ningún momento Él pasó por alto su justicia y su santidad. Él mismo pagó el costo en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario. Y por eso la palabra propiciación lo que viene a significar es satisfacción.
Dios fue satisfecho. Es más, nuestros corazones, cuando se descubren ante la ley de Dios y nos damos cuenta de nuestra condición, nuestros mismos corazones no están satisfechos. Allí viene la primera operación, que es ley. Porque la ley nos señala como miserables pecadores, necesitados en todo de la gracia. Y uno dice, ay Dios mío, un pecador empedernido que con tantas culpas va, ¿con qué cara se presentará ante un Dios ofendido? ¿Qué me podrá disculpar si cielo y tierra me culpa y no tengo en mi disculpa testigo que presentar? Pero viene el Evangelio. Cristo ha pagado en tu lugar. ¿Aceptas ese pago? Y aunque de todos malquisto, vengo a ti, Padre y Señor, no confiado en mi obra, sino en el dolor, en el sacrificio que pagó Cristo. Bendito sea Dios que tenemos en Cristo ese pago. Es suficiente, es único, es definitivo, es eficaz. Esta es la buena nueva del Evangelio. En Cristo Dios puede perdonar. En Cristo Dios puede reconciliar. En Cristo Dios puede sanar. En Cristo Dios puede restaurar. Y dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay una cantidad de cosas que vienen por añadidura. Hasta sanidades físicas Dios las puede obrar. Dios las puede hacer. Si decimos sí a Cristo por la fe. Bendito sea Dios. Bonhoeffer, de quien he hablado, hablaba con indignación del concepto falso que nosotros tenemos del Dios tapa agujeros o el Dios para lo que necesito. Dicen que no vamos a Él por lo que necesitamos, debemos ir a Él por lo que Él es. Ir a Él por lo que Él es, para darle la gloria que le es debida. Y vendrán las respuestas de Dios por añadidura, porque es generoso y amplio y grande para salvar. Y a su nombre sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Este es el significado de propiciación. Dios fue satisfecho. Y cuando vemos que en Cristo que en Cristo tenemos abundancia, su respuesta suficiente de Dios, nuestros corazones se sienten que satisfechos. Y hay otra cosa, agradecidos. Sabemos que la misericordia de Dios entonces es real. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a orar. Padre, entonces nos inclinamos ante ti. Nosotros no tenemos nada que hacer allí. No es que Cristo pagó el 95% y nosotros debemos pagar el otro 5%. No fue el 96, 97, 98 ni 99.5%. Él pagó el 100%. Él lo pagó todo. Y gritó allí en la cruz Tetelestai, que significa consumado es. Y dice la palabra que en aquella hora, cuando el Señor entregó su espíritu, el velo del templo de unos 15 centímetros de espesor se rasgó de arriba a abajo, que significa la iniciativa fue de Dios y la comunicación entre Dios y los hombres se restauró. Y la cortina que obraba la separación entre Dios y el hombre por causa del pecado, esa cortina se rajó y se restableció la comunicación entre Dios y los hombres por pura gracia, no mereciéndolo nosotros. No lo merecíamos, Señor. No lo merecíamos, oh Dios. Pero se restauró esa comunicación. Y te pedimos perdón humildemente por nuestros pecados. Amor para ti, Señor. Amor a tu santidad. Amor cada vez más y más hacia ti. Y verdadera consagración. Que nuestra vida sea día a día para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús.